Jessie miraba a la profe de lengua. Le encantaba la clase y le encantaba la profesora. Verónica tenía una forma de enseñar hechizante. En el colegio, todos sabían que Jessie era una asesina. Pero se hacían un poco los tontos. ¿Habían desaparecido chicos? Por supuesto. Los impulsos y gustos de Jessie no conocían edad. Pero el resquemor que vio en los ojos de su profesora le apenó un poco. Tal vez debería informarle que la posibilidad de dejar de existir no corría para ella. Pero eso hubiese sido negligente. Porque a Jessie le gustaba en el fondo que le tuvieran miedo, incluso las personas que consideraba interesantes. Una chica bostezó. Jessie se la quedó mirando. Luego, volvió a mirar a la profe. Parecía que ésta quería decirle algo, pero no podía saber qué. El timbre sonó al fin y la dicha intelectual tocó campana. Jessie salió al recreo. Mantuvo la vista en la chica que había bostezado en clase. ¡Qué falta de respeto! Bostezar en clase de la profe Vero, que era casi una santa. La siguió al baño. Al llegar, las chicas que salían no se detuvieron a verla. Con detectarla ya se sabía, había que callarse y huir. Jessie pensó que no durarían mucho frente a otra clase de depredador. La susodicha orinaba adentro. Jessie la esperó recostada contra la puerta, frente al espejo. Al oír la cadena, se preparó. Mano en la pera, otra en la nuca. Forcejeo y arremeter contra el espejo. La chica se agarró de la mesada. Jessie tiró de ella y la empujó hasta el borde. Ahí sí pudo darle la cabeza contra la pared. Algo se desprendió mientras el cuerpo caía. Jessie lo agarró y se agachó a degollarla. Pero continuó hasta la nuca. Tiró, no salía. Arrastró el cuerpo y lo puso entre la puerta del inodoro y el marco. Le asestó varios golpes. No salía. Al final optó por redireccionarla. Una vuelta, dos. Ya casi. Le fue a pegar una patada al espejo cuando alguien entró y salió gritando. No importaba. Jessie tomó un trozo de espejo y apuñaló lo que quedaba del cuello de la muchacha. Al final, salió. Y Jessie sostuvo la cabeza irregularmente cortada, con una mano triunfal. Le bajó los párpados para que durmiera de una vez y la dejó en la pileta. Se miró. Podía volver a clase. Un poco de sangre no era nada.